¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando otra jornada de informaciones. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en estos 30 minutos de noticias para comenzar este día miércoles. Vamos de inmediato a nuestro resumen informativo. Y estos son los temas que estaremos revisando el día de hoy. Vamos a comenzar revisando las declaraciones y las proyecciones también que hicieron el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Ambos coincidieron ayer en un seminario de proyecciones económicas, la mirada puesta fundamentalmente en el 2023, y difieren en ciertos aspectos que son relevantes respecto, por ejemplo, a la velocidad de la desaceleración que vamos a ver en los próximos trimestres y sobre todo a cuál sería el momento en que la economía caería a su nivel más bajo en este proceso de crecimiento, porque el próximo año, se entiende, vendrá una etapa de recesión, de caída económica bien relevante. El ministro Marcel tiene una mirada quizás un poco más optimista. La presidenta del Banco Central, con más cautela, asegura que también hay algunos riesgos en el horizonte para nuestro país. Vamos a estar revisando algunos de sus mensajes más importantes en minutos aquí en Agenda Económica. También vamos a hablar de otro tema muy importante y tiene que ver con la discusión en torno al IVA a los servicios. Este nuevo impuesto que va a empezar a regir a partir del 1 de enero del próximo año, es decir, en prácticamente 10 días más, bueno, ha generado alguna discusión pública importante porque hay gremios como la Cámara Nacional de Comercio o la Asociación de Emprendedores, por ejemplo, que están pidiendo ya postergar la entrada en vigencia de este impuesto, que, recordemos, no forma parte de la discusión tributaria que se está dando ahora en el Congreso, sino que fue parte de la discusión impulsada en el último tramo del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ese impuesto quedó zanjado ya a comienzos de este año. Ha habido harto tiempo de planificación, sin embargo, los gremios insisten en que es necesario postergarlo para poder adaptarse a este nuevo escenario por parte de servicios que hasta ahora no cobraban el IVA. Servicios bien básicos como servicios veterinarios, por ejemplo, algunos de medicina también, u otros bien de carácter doméstico y cotidiano. En el gobierno dicen que están evaluando el tema, pero el ministro Marcel, algo molesto, también aseguraba que hubo tiempo para prepararse. Ya les contamos más sobre este asunto. Y en relación a la discusión de la reforma previsional, hay novedades bien importantes. Ayer el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, estuvo en el Congreso porque sigue la discusión en la comisión correspondiente, la de Trabajo, respecto a esta iniciativa. Y el tema que se abordó ayer es bien interesante. El gobierno presentó sus números, sus supuestos respecto a cuál sería el efecto que tendría la desintegración del sistema de pensiones, que hoy día está concentrado fundamentalmente en las AFP, que se encargan de la recaudación, de la prestación de servicios directos a los clientes, de la publicidad, de las inversiones, etcétera. Bueno, la propuesta del gobierno, aseguran, podría significar ahorros cercanos a los 900 millones de dólares, una caída en torno al 86% respecto a los costos que están implicados en la administración de los fondos de pensiones. De eso les contamos en unos minutos. Y por otra parte vamos a hablar también de lo que significó el hito que se produjo ayer en la región de Magallanes, donde comenzó ya un plan piloto para la producción del hidrógeno verde, este combustible que muchos dicen será clave en la transición energética que va a vivir el mundo, no solo Chile. Ayer tuvo una primera piedra también, un paso inaugural muy simbólico porque se produjo combustible sintético acá en nuestro país, este hidrógeno verde, y fue utilizado además directamente para cargar este vehículo, un modelo de alta gama, un Porsche 911 que estuvo dando sus primeros pasos allá precisamente en Magallanes con hidrógeno verde, es decir, sin emisiones. De eso les contamos en unos minutos. Por otra parte, revisamos también los números del día en nuestro resumen para contarles sobre cómo están operando las bolsas a esta hora y tener algunas luces de lo que está ocurriendo en los mercados a nivel internacional en una semana que ha habido noticias importantes. Con alzas se está comenzando la bolsa en Europa, con alzas de 0,86%. En la bolsa o en el indicador más bien paneuropeo del Eurostoxx. En Londres, por otra parte, subida de 0,52%, y más temprano hubo números mixtos en Asia. El Nikkei, por una parte, cayó 0,68%, en parte impulsado a la baja por los efectos que ha dejado el anuncio hecho por el Banco de Japón respecto a una normalización de su política monetaria, mientras que el Hang Seng en Hong Kong tuvo subida, pero bien leve, 0,34%, ya cerradas las bolsas en el lejano oriente, mientras que acá en Chile el IPSA ayer tuvo una subida importante, 1,56%, y volvió a superar los 5.280 puntos,
Y el dólar, por otra parte, después de haber iniciado la jornada con una tendencia al alza, finalmente cerró en 885 con una caída del 0,36%. Bien, comenzamos entonces nuestra revisión para contarles sobre lo que ocurrió ayer en este debate que protagonizaron el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Un debate indirecto en la práctica, ¿no? Porque no se generó ese espacio formalmente, sino más bien a través de sus exposiciones en este seminario. Pudieron dar cuenta de cuál es la visión que tienen ambas partes, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, respecto a las proyecciones para el 2023. Y hay una diferencia en estas visiones, quizás que obedecen más bien a los roles que cumplen cada uno. El ministro de Hacienda es un actor político muy importante, representante del gobierno, y por otro lado la presidenta del Banco Central representa quizás una visión más técnica también del consejo que encabeza el instituto emisor. Y en ese sentido, ambos ven un nivel de caída distinto para la economía del próximo año y una velocidad de recuperación también diferente para 2023. ¿En qué se refleja esta diferencia? Fundamentalmente en cuál sería el momento en el que la economía alcanzaría su nivel más bajo. Según el ministro Mario Marcel, lo que plantea es que en el último informe de finanzas públicas se estima un nivel de actividad más o menos estable a partir del primer trimestre de 2023. Es decir, el punto más bajo de este proceso de desaceleración lo estamos viviendo ahora, en estos últimos 3 meses de este año. Y luego partiría entonces el 2023 con un proceso que ya mostraría las primeras señales de recuperación. Así entonces el ministro Marcel planteaba que empezaría una senda de recuperación con variaciones de 1% en el segundo y en el tercer trimestre y de 0,4% en el último trimestre del próximo año. Esa es parte de los detalles que entregaba en su presentación el ministro de Hacienda, mientras que el Banco Central tiene una mirada algo más crítica respecto a que hacia la primera parte del próximo año se completaría el ajuste de este proceso de crecimiento. Eso era principalmente el tema de discusión ayer en estas proyecciones de este seminario que organizaba Sofofa y la Universidad del Desarrollo. Bueno, escuchemos a los protagonistas. ¿Te parece si partimos escuchando al ministro de Hacienda, Mario Marcel, refiriéndose a cuál es su mirada sobre lo que viene para la economía chilena en los próximos trimestres? Hoy en día las proyecciones que hay de distintos actores lo que apuntan es que el punto más bajo en términos de nivel de actividad lo vamos a alcanzar el primer trimestre del 2023. Cuando vemos diferencias de distintas proyecciones de actividad para el conjunto del año 2023, la verdad es que básicamente las diferencias ¿dónde están? Están en sí, para el primer trimestre tenemos una estabilización o todavía alguna caída adicional, y la velocidad con la cual la actividad se va a ir recuperando en los trimestres siguientes. Hacia fines del primer trimestre, marzo, abril, ya deberíamos estar con una inflación por debajo de los 2 dígitos. Esa era la mirada entonces del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Como decíamos, en su rol más político, probablemente la mirada del ministro tiende a ser quizás algo más optimista. Era parte de lo que transmitió también en su presentación en el Chile Day, que se desarrolló en Londres la semana pasada. Por el contrario, la presidenta del Banco Central ponía el foco fundamentalmente en los riesgos que enfrenta nuestro país todavía y destacaba en ese sentido que si la economía no se ajustaba, no lograremos vencer la inflación. En este proceso de restablecer equilibrios para la economía nacional que estamos viviendo y en el que ha sido bien enfática la presidenta del Banco Central, sobre todo pensando en que el banco está en una plena ejecución de su estrategia para revertir estos índices de altos precios a través de un alza en la política monetaria. Y en ese sentido, entonces, la presidenta del Instituto Emisor era algo más cauta respecto a cuál podría ser el momento más profundo de este proceso de desaceleración económica. Escuchemos qué fue lo que dijo en este seminario ayer. Si nosotros vamos viendo que el escenario general, macroeconómico en general, nos indica que la convergencia se está dando dentro de esos rangos, se está dando dentro de esas velocidades y que la inflación está respondiendo, que empieza a aflojar esa persistencia hacia adelante, entonces vamos a ir tomando decisiones en la medida que ese escenario va evolucionando. La economía le costó mucho ajustarse, ha sido difícil. El shock que sufrió es extraordinariamente importante. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que asegurar la convergencia. Equivocarnos en la parte final puede ser muy costoso.
8:11, vamos a ir a otro tema. Como les contábamos, a partir del 1 de enero comienza un nuevo proceso dentro del sistema tributario chileno. Tiene que ver con la aplicación del IVA a los servicios. Este fue un cambio tributario que fue aprobado en el último tramo del gobierno del presidente Sebastián Piñera. No tiene nada que ver con la discusión tributaria que se está dando, a eso voy, aclarando aquel punto, y ha generado una discusión respecto a la conveniencia o no de que comience a aplicarse en los plazos que estaba establecido cuando fue promulgada esta ley. Si es que vale la pena o no empezar a partir del 1 de enero. Las advertencias vienen de distintos gremios que han hecho ver su preocupación por la implementación de esta iniciativa, fundamentalmente de la Cámara Nacional de Comercio, por ejemplo, o bien desde la ASECH, que han planteado la necesidad de postergar el IVA a los servicios. Lo que han planteado, por ejemplo, la Cámara Nacional es que creen que debiera modificarse la norma en términos de restringir la aplicación solo respecto a las operaciones que se realicen con contribuyentes que paga ese impuesto, decía Ricardo Meues, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que ahora también, recordemos, es el nuevo presidente de la CPC. Y por eso, dado que están pidiendo cambios en el contenido de la normativa, es que están pidiendo entonces que se aplace el inicio de esta nueva ley. La CNC menciona que aunque las empresas no quieran trasladar el valor del IVA al precio de los contratos, de todas maneras se verán obligados a hacerlo, advirtiendo que esto va a significar un aumento de precios entonces para algunos servicios fundamentalmente que son críticos o pueden serlo para la ciudadanía. Eso es lo que plantean al menos desde la Cámara Nacional de Comercio. En la ASECH también han dicho que acá existe un perjuicio sobre todo para las pymes, y en ese sentido entonces es lo que están planteando, que acá hay un golpe a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas, y por eso están pidiendo también un aplazamiento de la entrada en vigencia de esta nueva ley que establece el IVA a los servicios. Hay un catálogo amplio de servicios, son pocos los que quedan fuera, por ejemplo, servicios de transporte o algunos servicios médicos bien específicos, tratamientos psicológicos, psiquiátricos, entre otros. El resto, todos comenzarán a pagar el IVA entonces a partir del 1 de enero. ¿Cuál es el punto político acá? Que el gobierno no ve con tan buenos ojos esta solicitud. El ministro de Hacienda ayer, de hecho, planteaba que sus equipos técnicos están revisando este tema y evalúan alguna respuesta, pero no se ve muy fácil acceder a ello. Al menos eso se interpreta de las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer. Me parece sorprendente que cuando quedan 15 días para terminar el año haya algunos gremios que recién estén planteando este tema. O sea, tuvimos, desde que se aprobó esto, tuvimos 10 meses para prepararnos, para adecuarnos. Entonces, ¿por qué gremios como, digamos, que uno esperaría que en términos de sus competencias profesionales deberían ser capaces de anticipar las cosas, especialmente lo que está en materia legislativa, como son los abogados o los contadores, hayan esperado hasta que faltaban 15 días para el término del año para plantear problemas y para plantear postergaciones? Yo creo que más que postergaciones hay que plantear soluciones. Claro, soluciones que estaría evaluando el equipo de materias tributarias del Ministerio de Hacienda, pero claro, el ministro planteaba que acá hubo un tiempo para adecuarse. Esta es una normativa que, como decíamos, hereda este gobierno del anterior, por lo tanto no forma parte tampoco de los planes de este Ejecutivo. Y sí hay que vincularlo, eso sí, también a los objetivos que perseguía la aplicación de esta normativa. Quiere recaudar más para ir pagando, por ejemplo, pensiones. Solo para finalizar este punto, los senadores Rincón y Walker ya presentaron un proyecto para postergar la entrada en vigencia del IVA a los servicios, respaldado también por algunos colegios profesionales. Ojo con ese debate, porque en el Congreso también tienen mucho que decir respecto a esta iniciativa. Bien, y nos vamos a otro tema. Esta es una noticia bien interesante en torno a la estrategia que está desarrollando nuestro país en torno al hidrógeno verde. Hay esfuerzos importantes del sector público, del sector privado, que de manera conjunta están desarrollando esta estrategia para atraer inversión y comenzar a materializar ya lo que aparece hasta ahora como una gran promesa. La idea de desarrollar hidrógeno verde para poder contribuir a una transición energética limpia es lo que empieza a cristalizarse con iniciativas como esta, lo que ustedes están viendo. ¿Qué hace un Porsche en alguna de las calles o caminos polvorientos en Magallanes? Se preguntarán ustedes. Bueno, fue el primer vehículo en recibir producción de hidrógeno verde de esta planta que se está desarrollando precisamente allá en la región de Magallanes y que contempla entonces un primer paso muy relevante para la producción de este combustible limpio en nuestro país. Se trata de la planta demostrativa Haru Oni,
que está desarrollando HIF ahí en Magallanes. Es un consorcio global que permite la producción entonces de combustible limpio, carbono neutral, gracias a la producción de energía renovable en base a los vientos fuertes allá en Magallanes, que permite entonces la producción de este hidrógeno verde en la Patagonia. Es la única planta integrada de este tipo en el mundo y esta planta es muy relevante entonces para la producción de combustible por un lado, pero también para ir produciendo tecnología que sirva para el desarrollo y la consolidación de esta industria que promete mucho, como decíamos, no solo en términos medioambientales, con la posibilidad de que vehículos como este y otros más sencillos, por supuesto, puedan circular sin emisiones, pero además con la posibilidad de que se genere una industria también que tiene un potencial económico muy importante. Estas obras comenzaron en septiembre del 2021, la planta está en etapa de comisionamiento y ayer entonces se generó este hito con los primeros litros de combustible sintético de hidrógeno verde sin emisiones allí en el extremo sur de nuestro país. Estuvieron autoridades, escuchemos al ministro de Energía, Diego Pardo, y luego también al presidente de HIF Global. Lo que está ocurriendo en esta planta no ocurre en otras partes del mundo. Ustedes vieron, llenamos un automóvil con combustible, después se manejó ese automóvil sin problema, igual como se manejaría cualquier otro automóvil. La única diferencia es que ese combustible en ninguna parte de su producción utilizó el petróleo, sino que utilizó la fuerza del viento, utilizó el agua, utilizó tecnología venida de muchas partes del mundo y el trabajo de magallánicas y magallánicos. Entonces es un día muy importante porque marca un hito y más allá de que esto sea una planta de demostración, sí nos muestra una ventana de oportunidad, una ventana hacia el futuro de cómo podemos seguir haciendo lo que hacemos todos, manejar un auto, pero de una manera sostenible. Producimos las primeras gotas de combustible sintético. Es el primer paso en nuestra lucha activa contra el cambio climático. Esperamos que esto sea parte de un ecosistema muy potente en Magallanes, que lo transforme, donde los proyectos con el gobierno nacional y regional y las comunidades podamos hacer un ecosistema potente para poder hacer nuestra contribución contra el cambio climático. Bien, ahí entonces la visión de algunos de los líderes precisamente de este proyecto. HIF es un conglomerado que reúne a distintas empresas top de línea, digamos, a nivel internacional en estos temas. Por ejemplo, está Porsche incluido, Hughes, Gemstone Investment, entre otros. 250 personas están empleadas en este proyecto, además, que comenzaría a producir comercialmente en marzo del próximo año. Hay un impacto tecnológico también bien relevante para esta industria. Escuchemos al vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, refiriéndose a este punto. Nuestra idea es justamente el impacto que va a tener las localidades en términos de empleo, en términos de salario, en términos de ingeniería, desarrollo tecnológico, en términos de integración productiva y también entregar un mejor medio ambiente, ¿no es cierto?, a nuestras generaciones y las futuras. Es así como nosotros vemos y para eso hemos articulado un conjunto de institucionalidad como el Comité Corfo, que vamos a tener una sesión. Bien, con esta información nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica 8:22 para analizar datos que son bien interesantes, preocupantes también respecto a los niveles de conocimiento financiero que tienen los chilenos. Este estudio muestra, por ejemplo, que un 42% de los chilenos tiene un nivel de conocimiento financiero bajo. Hay brechas de género también que son muy importantes en esta materia, en asuntos que son muy relevantes para tomar decisiones que son importantes también, sobre todo si es que pensamos en los efectos en la salud mental, por ejemplo, que tiene el desorden en materia de estabilidad financiera o de toma de decisiones en esta materia. Vamos a conversar de esto junto a Javier Jara, gerente legal y de asuntos corporativos del Depósito Central de Valores, uno de los autores precisamente de este estudio. Gracias por estar con nosotros, Javier. Hola Sebastián, gracias por la invitación para conversar justamente un tema que, como tú bien lo decías, es tan relevante para el país en toma de decisiones de todas las personas que obviamente diariamente estamos invirtiendo o haciendo alguna decisión que impacta. Claro, porque son decisiones cotidianas, ¿no? De las más sencillas hasta otras más complejas de largo plazo como un crédito hipotecario. Entonces es bien relevante saber qué es lo que nos muestra este estudio. Lo hace el Depósito Central de Valores junto con CADEM y hay algunos resultados relevantes. En términos generales, primero para introducir en la conversación, Javier, ¿cómo están los chilenos respecto a sus conocimientos financieros?
Bueno, lamentablemente, como bien lo dices tú, el resultado no es positivo. El depósito de valores junto con Cadem lleva ya tres veces hemos hecho este estudio cada 2 años, que es la periodicidad que se ha determinado como necesaria para ver si hay un cambio en la evolución. Y lamentablemente la evolución no ha mostrado un avance significativo por parte de los chilenos en temas, como bien decías tú, básicos, como son el conocimiento de instituciones financieras, el conocimiento de instrumentos financieros y sobre todo también focalizamos en este año una pregunta específica sobre tasas de interés. Y el resultado no es positivo. Lamentablemente las curvas se han mantenido básicamente de un conocimiento bajo. Lamentablemente también en términos de género, las mujeres muestran un conocimiento menor que el de los hombres y salvo los segmentos económicos más acomodados, tienen un conocimiento alto, pero el resto de la población lamentablemente no. Y eso yo creo que representa, y ese ha sido el espíritu del Depósito Central de Valores de avanzar en este estudio, de generar un desafío país, porque yo creo que esto es un tema que, como bien decías tú, impacta las decisiones que diariamente todos tomamos, y una base fuerte de conocimiento financiero, obviamente que puede permitir tener herramientas para que esas decisiones sean mucho más seguras, certeras, o al menos con un conocimiento de lo que estamos decidiendo en su minuto. Sí. Javier, ¿en qué se refleja, por ejemplo, si que pudiéramos poner temas específicos o asuntos relevantes de esta encuesta, en qué se refleja este bajo conocimiento? Mira, hay bajo conocimiento del impacto de tasas de interés, bajo conocimiento de alternativas y de instrumentos para invertir. Hay bajo conocimiento incluso de las instituciones, salvo los bancos, que obviamente son entidades conocidas. Aumentó un poquito el conocimiento respecto a los fondos de pensiones, quizás impactada por los retiros, pero tampoco hay un conocimiento de instituciones como fondos mutuos, fondos de inversión, alternativas de ahorro diferentes a la clásica libreta de ahorro. Obviamente que ahí hay un trabajo que hacer. Y yo creo que esto es un esfuerzo público y privado. Nosotros en este sentido creemos que el hacer un programa de educación financiera, ojalá a nivel de programas de educación escolar, universitaria, podría contribuir a que finalmente con una base mínima esto se pueda mejorar. Y te quiero comentar que el estudio no es específico en temas de extrema complejidad, no estamos hablando de instrumentos sofisticados, son conceptos muy básicos, pero aún así, lamentablemente, los resultados no son muy favorables. Sí, y es bien interesante eso porque, por ejemplo, en uno de los puntos se le pregunta a los encuestados cuánto conoce de las características y funciones de los siguientes productos, dice, y en términos de crédito de consumo, un 35% dice no saber poco o nada. Sobre crédito hipotecario, un 41% muestra esos niveles de conocimiento bajo, o de depósitos a plazo, un 44%. Eso en la práctica se traduce, me imagino yo, en la incapacidad de poder tomar decisiones respecto a estos tres temas que son bien importantes y como decíamos, cotidianos también para los chilenos. Exactamente, tal como lo dices tú. Sobre todo el tema del crédito hipotecario, que es algo que todos los chilenos normalmente tenemos como en vista la alternativa de comprarnos una vivienda. La falta de conocimiento de lo que pueden ser tasas de interés flotantes o cómo poder determinar el impacto de un crédito a 12, 15, 20, 30 años, como hasta hace poco ocurría. Bueno, son decisiones que obviamente cuando uno tiene un nivel básico de información puede tomar decisiones con un mayor grado de certeza. Eso obviamente que requiere de un conocimiento básico. No estamos, vuelvo a decir, no estamos hablando de un conocimiento muy complejo, pero son decisiones que nos impactan a todos. De ahí que el hecho de que aprendan a cotizar, a tener incluso una mínima matriz de toma de decisiones a la hora de tener las variables que puedan impactar en términos de plazo, tasa, y el hecho de poder cotizar también en distintas instituciones financieras. Las personas normalmente no están con un conocimiento básico para aproximarse de esa forma. Javier, esta brecha además socioeconómica, ¿qué significa desde el punto de vista de los efectos que tiene la inclusión financiera? Bueno, la falta de educación financiera obviamente que impacta en el sentido de que solamente aquellas personas que tienen un grado de información mayor van a poder canalizar decisiones de inversión en algunas instituciones financieras más complejas o en algunos instrumentos financieros un poquito más sofisticados. El resto de las personas les genera cierta desconfianza acceder al sistema financiero. El hecho de que uno no conozca y no tenga una información básica de qué es un fondo mutuo, qué es un fondo de inversión, que cómo operan las corredoras de bolsa, cómo pueden operar las compañías de seguro con sistemas de ahorro, etcétera, con los distintos instrumentos, lo que ocurre es que finalmente te alejas de esas alternativas de inversión, te restas de esas posibilidades y eso obviamente impacta y genera
creemos nosotros a través del estudio, un circuito negativo o un loop negativo en términos de las alternativas que esas personas podrían tener si lograran un conocimiento mayor. Sí. Javier, por último, ¿cuál ha sido la evolución de estos indicadores? En los últimos años, ¿los chilenos han ido aprendiendo más y se ha ido avanzando o por el contrario estamos retrocediendo en términos de conocimiento financiero? Mira, no hemos retrocedido, Ajá. lamentablemente tampoco ha avanzado. Yo diría que donde hay algunos avances en el conocimiento de tasas de interés, en criptomonedas, curiosamente también ha habido un crecimiento en el tema de conocimiento, pero en general la curva se ha mantenido lamentablemente muy plana. Y bueno, y ahí está el esfuerzo. Como decía recién, tiene que ser un esfuerzo público-privado. Hay organismos del sector público como la CMF, el Ministro de Hacienda, el Banco Central, que han tratado de promover planes de educación financiera. Pero bueno, queda mucho por hacer. Yo creo que el desafío para quienes estamos en el sistema financiero y el DCB, junto con una serie de organizaciones del sector financiero, hemos creado una mesa de educación financiera que justamente persigue generar planes de educación, porque creo que es básico en la toma de decisiones que nos impactan a todos en nuestro día a día. Muy relevante. Javier, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, que esté muy bien. Chao, buen día. Nos vamos 8:30, gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express aquí en CNN Chile.